Ahora vamos a escuchar la ponencia de Maximiliano Josami de la UNCE, Universidad de La Plata, CONICET, Israel, Argentina, historias de vida y trayectorias en la izquierda sionista y antisionista. Maximiliano Josami es un doctorando de la Universidad Nacional de La Plata y su proyecto analiza los partidos políticos argentinos de izquierda y su posición respecto a Israel, Palestina, entre 1966 y 1983. Bueno, buenos días. Quería empezar un poco planteando cómo entra la cuestión de la inmigración en el marco de mi trabajo doctoral, porque no es exactamente mi tema central, pero sí es un objetivo específico y es un tema ineludible, la cuestión de la inmigración, particularmente de las colectividades judía y árabe en Argentina. Entonces, la presente ponencia tenía como intención ser un primer abordaje exploratorio de trayectorias, como indica el título, entre individuos, militantes, activistas que hubieran participado, sea de la izquierda sionista o antisionista, o hayan tenido un trayecto de ida y de vuelta entre Israel y entre Argentina. La cuestión es que, como sucede muchas veces en estos casos, en el marco de este trabajo exploratorio me encontré con algo muy interesante y por lo tanto, entre el momento en el que mandé el título de la presentación y ahora la presentación misma, hubo, no diría un cambio, pero sí una precisión, porque me encontré con ciertas características de uno de los partidos de izquierda, que en aquel momento se llamaba Política Obrera y hoy se llama Partido Obrero y es uno de los principales partidos políticos de izquierda de Argentina, que tenía que ver con un elemento que de alguna manera aparecía oculto, pero después, escarbando un poco, surge rápidamente, que es la fuerte raigambre de una identidad judía en sus fundadores, pero después en las nuevas generaciones que se van sumando a esta organización. Entonces, este es más o menos el contexto en el cual quería desarrollar la ponencia, y después con una particularidad que entre los presentes se encuentran no solo autores que he citado en los artículos, en la producción de la tesis, sino también muchos protagonistas de esa época. Así que para mí es particularmente especial poder estar acá, y es un proceso de aprendizaje de grandísimo interés. Así que y seguro, ya en el día y medio que llevo he tenido sorpresas muy gratas y espero que siga así en mi estadía en el país. Rápidamente voy a hacer una demarcación, una delimitación de mi objeto de estudio, que primero el marco temporal sería entre 1966 y 1983, porque coincide con eventos claramente delimitantes, creo yo. En el caso del escenario mesooriental tenemos la Guerra de los 6 Días, 1967, y 1982 la invasión israelí al Líbano. Y en el caso del escenario argentino, tenemos las dos dictaduras, digamos, pero aparte, en la historiografía de la izquierda no es accesorio, digamos, la existencia de estas dos dictaduras, sino que se ve claramente en la composición de las organizaciones, en el surgimiento de muchísimas organizaciones nuevas, fusiones, separaciones, crisis, grandes crisis como en el Partido Comunista, por ejemplo. Entonces, este es el marco temporal. Los partidos de izquierda en todo el mundo en esa época, y la Argentina no es la excepción, son numerosísimos. Entonces, aquí la delimitación
tiene que ver con cuáles partidos he optado por tomar en mi trabajo. Son obviamente el Partido Comunista, que era el partido más importante de aquel momento y que aparte tenía un fuerte vínculo histórico con la colectividad judía, un trabajo con el ICUF. Eso está estudiado por muchos autores. Hay reciente un trabajo de Nerina Visakovsky, que seguramente lo conocen. Y después la corriente morenista, que es una corriente trotskista, la principal corriente trotskista hasta ese momento. Después obviamente el PRT-ERP y Política Obrera, que en aquel momento era un grupo muy pequeño, pero tiene importancia por ciertas elaboraciones teóricas muy polémicas, que ahora vamos a ver, y por su carácter posterior, en convertirse en uno de los partidos más importantes de la izquierda argentina. Bueno, aquí están un poco la mención de los estudios previos que había. Después también hay muchos estudios, que incluso acá entre los presentes hay autores de estos estudios, sobre la izquierda sionista en Argentina, su actividad. También son muy conocidos, y están también los trabajos de Manuel Kahn, que mucha gente lo ha mencionado en los pasillos aquí en las conversaciones. Pero bueno, vamos avanzando. Política Obrera. Política Obrera es un grupo fundado en 1964, de alguna manera como una escisión de un grupo, el grupo Mir Praxis, fundado por Silvio Frondizi. Y es un grupo que muy tempranamente abraza el trotskismo. Es su primera publicación, en torno a la cual se estructura la organización, en los términos clásicos, digamos, del marxismo-leninismo, del quehacer, del periódico, el partido de combate, etc. Y en el número segundo, tercero, abrazan abiertamente el programa trotskista. Hasta este momento no estaba claro eso. Aquí ya hay algunos elementos que tienen que ver con las características de la identidad judía y de los integrantes que provienen de la colectividad. En primer lugar, hay 7 fundadores. Las primeras reuniones tienen 7 fundadores, de los cuales 3 o 4 no queda claro porque está el nombre de la única mujer que participa en la fundación del grupo. El nombre está borrado, ¿no? Era la novia de alguien, también es interesante desde por una perspectiva de género, y no queda claro si esta persona era de origen judío o no. Pero bueno, entre sus fundadores está Jorge Altamira, que su nombre original es José Saúl Bermos, su hermano, conocido como Ismael Bermúdez, que usaban seudónimos, y Marcelo Noverstein, que usa el seudónimo de Roberto Gramar. Hasta ahora, simplemente la pertenencia a la colectividad judía en realidad no es tampoco un rasgo muy excepcional, porque, no hace falta que extenderme sobre todos los trabajos que hay sobre la relación, los vínculos históricos entre la colectividad judía y la izquierda. Sin embargo, ya aparece en entrevistas que le pude realizar a Roberto Gramar un recuerdo, digamos, de que había una identidad muy particular y una educación judía muy fuerte entre el grupo fundador. Ese es el recuerdo que él tiene en una entrevista, y posteriormente aparece una segunda y una tercera generación que dirigentes que ocupan un lugar importante en la organización también tienen estas características. Y por ejemplo, el grupo fundador de la seccional de Córdoba también es un grupo que es una ruptura con organizaciones sionistas, que está Claudio Weisbord. Y lo pongo acá a Rath, que es un dirigente que creo que murió el año pasado del Partido Obrero, que no era judío, también como para contextualizar, pero venía de una militancia católica, y son quienes abren el trabajo en el interior. Ahora bien, cuando uno indaga un poquito más en la cuestión judía y política obrera, hay un contraste muy fuerte entre lo que uno podría denominar la identidad autopercibida de quienes han mantenido la militancia y la identidad de quienes de alguna manera se han desvinculado de la organización, o de la percibida por personas que no pertenecieron a la organización. Entonces, por ejemplo,
Norberto Malach, que es un militante que ocupó cargos de dirección importantes en el Partido Obrero, de origen judío y que proviene de una ruptura con Hayomer Hatzair, ahora vamos a ver un poquito más adelante, plantea esta cita que está acá en una entrevista: desde que abrazamos la causa socialista no podíamos reclamar un estatus particular como judíos. A partir de allí, cada uno hace su propio camino y abandona toda posición de tipo étnico y cultural. Esto contrasta mucho con quienes militantes de izquierda de otras corrientes. Por ejemplo, el caso del PC, que tenía su fracción judía. El político obrero jamás tuvo una fracción judía y se resistió a hacerlo con estos argumentos. Y tenía una política que aparentaría ser de tipo asimilacionista. Pero esto contrastaba con la fuerte presencia de militantes con una carga identitaria importante previa a su incorporación a política obrera. Y Claudio Weisworth, que es uno de los fundadores de la Regional Córdoba, recuerda en una entrevista que solían bromear acerca de la necesidad de cristianizar política obrera porque era un grupo con gran ascendencia judía. Por otro lado está la percepción externa, que esto se veía con claridad, y hay elementos que a mi juicio ya implican hasta una carga antisemita en cierta valoración de política obrera por parte de grupos externos pertenecientes al propio trotskismo inclusive. Hay una entrevista a Horacio Lagar, que proviene del trotskismo, después pasa a formar el PRT combatiente, el ERP, que dice, bueno, lo veíamos como una sinagoga. Lamentablemente esta entrevista no la realicé yo, digamos, y bueno, y Horacio Lagar ya falleció, así que no he tenido ocasión de indagar un poco más en eso. Después hay un aspecto que surge en entrevistas a gente de la corriente morenista que tuvieron históricamente reyertas típicas del trotskismo, digamos, para ver quién era más trotskista, en las cuales se acusaba al PO, pero sotto voce, digamos, de ser sionista. Y esto, al día de hoy, quienes recuerdan esto, se sinceran y dicen que claramente no había ningún fundamento para esto y que era parte de lo que ellos llaman el folclore de la izquierda. Es interesante que el folclore de la izquierda entonces tiene, a mi juicio, hasta me interesaría la opinión de ustedes, para eso es una carga importante de antisemita, digamos, porque la sola pertenencia a la colectividad judía sirve para lanzar lo que es considerado una acusación. Bueno, y esto está presente de manera permanente y luego también en polémicas posteriores que ahí vamos a ver. Originalmente, como el proyecto estaba planteado como historias de vida, trayectorias, no he querido dejar de hacerlo, así que voy a presentar no son trayectorias completas, pero esbozos de dos personas que representan cuestiones importantes en su trayectoria ligada a política obrera. En primer lugar, el fundador, aquí está Jorge Altamira, que es el seudónimo de José de Saúl Huermos, y presento tres hitos de su vida política y personal que, bueno, algunos claramente ya están fuera de mi periodo, pero creo que son más que pertinentes. Y ahora vamos a ver. Jorge Altamira proviene de una familia de origen ashkenazi, tiene una educación judía, digamos. Sin embargo, es, de acuerdo a lo que he podido investigar, el primer autor marxista que reivindica como integrante de un partido, de una organización, y plantea abiertamente la necesidad, de acuerdo a él, de la destrucción del Estado de Israel. ¿Sí? Esto se da, por eso planteó en 1967, que en su trayectoria personal es interesante. Cuando tiene lugar la Guerra de los 6 días, yo le hice una entrevista a él y él estaba preso por motivos que no recordaba. Después le pregunté también a otros dirigentes de entonces política obrera. No quedaba claro, fue algún incidente político menor, pero él recuerda que la primera tarea política que emprende al salir de prisión, o de la cárcel, digamos, es escribir un artículo sobre la Guerra de los 6 días que había concluido en aquel momento. Y el artículo plantea una polémica con las posiciones de la corriente morenista y aborda por primera vez, no es que aborda, sino se convierte en lo que yo he podido encontrar. De hecho, he tratado de hacer una
por supuesto nunca se puede ser 100% exhaustivo en esto, con tantas organizaciones trotskistas o marxistas en el mundo en la época, pero aparentemente sería la primera organización que como tal plantea la destrucción del Estado de Israel, con el antecedente de la famosa discusión que hubo en La Habana en la conferencia tricontinental, y a mi juicio tiene claramente, abreva claramente de esa conferencia, que por ahí, por cuestiones de tiempo, si hay un interés, esto lo podemos abordar en la discusión, ¿sí? Otro elemento interesante en la trayectoria de vida de Altamira es cuando él pasa a ser un dirigente público, un candidato. Entonces, en 1983 se convierte en candidato presidencial del naciente Partido Obrero, cambia el nombre, Política Obrera a Partido Obrero, y entre 1983 y 1985 hay muchas discusiones para la realización de un frente con el otro partido trotskista de Argentina, que es el MAS. Y hay una polémica y que se pone como elemento por el cual no se realizaría el frente, la discusión sobre Israel. Y la cuestión sobre la famosa o infame acusación, digamos, que pesaba sobre Política Obrera de ser supuestamente sionista. Y ahí hay un debate, y lo interesante es, a mi juicio, que en realidad se debate mucho sobre Israel, Palestina, y se acusan mutuamente de sionistas entre el MAS y el Partido Obrero, y el debate es espurio. Hay posiciones para mí claramente falsas que se pueden demostrar con documentos de ambos lados. Lo que aparece como interesante es cómo esto también hay un artículo de Jessica Stites-Moore de la Universidad de British Columbia sobre la cuestión de Palestina en el imaginario político argentino, y ella plantea que muchas veces se utiliza la cuestión de Palestina y de Israel para expresar otros problemas, y creo que acá claramente estaba eso en juego. Había muy poco interés en lo que podía ser Palestina, Israel, y simplemente era un elemento más de reyerta entre la izquierda, ¿no? Pero bueno, aparece aquí también esta carga de la identidad judía, y finalmente ya en el año 2000, muy posterior a mi periodo, pero me parecía importante mencionarlo, hay una polémica con un periodista muy conocido, que es Hermann Schiller, que en aquel momento iba de candidato, creo que jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por Izquierda Unida, y está de nuevo la discusión por la conformación de un frente o no, y en esta ocasión es Altamira quien acusa a Schiller y a Izquierda Unida de ser sionistas, digamos, y hace muchísimo hincapié en esto, y que esto sería un impedimento para la conformación de un frente. Entonces se establece una política pública, en la cual hay un artículo bastante gracioso de Schiller en página 12, en el que se llama Altamira, yo y los Vareniques, y creo que usa la expresión Altamira, dejate de jorobar. Una cosa así, dice, vamos a comer varenique con mi abuela, y dice, si vos sos de origen judío como yo, vos viviste en un kibutz y perteneciste a Hashomer Hatzair. Es interesante porque hay que ver hasta que si es simplemente una respuesta, o si también nos juega este elemento de la cuestión de ser sionista como un elemento de desprestigio. Altamira responde que es falso, que no ha tenido el placer de conocer Israel, a diferencia del Papa. Entonces también hay una cuestión, yo soy judío, pero el Papa viaja, yo no. Todo un juego identitario muy fuerte. Y nuevamente aparece como en realidad un elemento que parece ser una excusa, y en realidad esto ya es una evaluación muy personal mía, ¿no? Que tiene que ver con que muy probablemente haya habido un problema de candidaturas y de puestos, y que bueno, la cuestión de ser sionista no aparezca de manera secundaria, porque Schiller le recuerda ahí a Altamira, le dice, mira, en tal y tal ocasión vos me propusiste ser candidato. Entonces, bueno, ahí hay un elemento muy importante nuevamente con la identidad judía, y lo que a mi juicio aparece toda esta cuestión de Israel y Palestina como una expresión de otros problemas. No sé si una expresión, sino un vehículo para otros problemas políticos. Bueno, y lamentablemente estoy cortito de tiempo ya, pero no quería dejar de mencionar la trayectoria de Norberto Malach. Su nombre original es Flexer. Es un militante que proviene, su mamá era sefaradí y su papá ashkenazi, pero él pertenecía desde muy chico, iba a una escuela pública, nunca me acuerdo, que quizá los que son de Buenos Aires se enojan, pero no me acuerdo la rivalidad que hay entre el Pellegrini y el Buenos Aires, el Colegio Nacional. Bueno,
Sí, es como peor que confundir de River o Boca. Y bueno, pero en alguno de estos dos colegios él se vincula a Badereg, que era una organización de reciente fundación. Hay un artículo de Adrián, que está ahí, que menciona el proceso de estas organizaciones. Después hay un proceso de radicalización que tiene que ver con todo el proceso político general del mundo, particularmente de Argentina, y él narra cómo la práctica de autodefensa y organización de la colectividad judía, si bien ellos eran laicos, protegían cuando había festividades religiosas o de otro tipo que tuvieran que ver con la colectividad, tenían un entrenamiento que él califica de semi-militar, aclarando que en ningún momento había armas, pero que tenía que ver con la seguridad, y en este proceso se vinculan fuertemente con la izquierda en general. Y entonces empieza un proceso de radicalización. Y el recuerdo que él tiene es que hay una ruptura, que inicialmente se forma el grupo Amos, Madis, no sé si alguien me ayuda con la pronunciación, Amos, y que tiene que ver con la necesidad de participar activamente en la vida política argentina. Que si uno se reconoce como socialista, no puede esperar a hacer aliyá para luego luchar por el socialismo solo en Israel, sino que tiene que, está bien, hagamos aliyá, pero hasta entonces participamos en la vida política argentina con una política socialista. Esto lo lleva inicialmente a una ruptura que conforman esta organización, en la cual él no tiene un rol preponderante. Ahí está Jaime Pérez, la figura más preponderante, y luego hay una ruptura después de la Guerra de los 6 días, pero él me aclaró que no fue por la guerra en sí misma, sino por una consideración más general. Pero bueno, esto es muy difícil de dilucidar. Y él recuerda claramente un debate en una iglesia católica en el barrio de Palermo con Roberto Gramar sobre la base del artículo previamente mencionado de Altamira, en el cual planteaba la destrucción del Estado de Israel, y Malach considera que Gramar lo demolió políticamente, y a partir de esta demolición dice, sí, tengo que incorporarme a política obrera. Lo interesante de la trayectoria de Malach, voy a hacerlo muy breve, tiene varios aspectos muy interesantes, y su participación en muchas cuestiones de la vida del PO, fue miembro del Comité Central y escribió, pero escribe artículos importantes, digamos, en la polémica con la izquierda, y escribe artículos cuando son las dos intifadas también, pero particularmente él polemiza con la izquierda con el acto de la AMIA y con el movimiento posterior, porque cuando es el ataque terrorista contra la AMIA, hay una movilización fuerte en Argentina y hay sectores de la izquierda, particularmente del morenismo, que plantean no concurrir, porque es un acto sionista. Ya en este entonces no se llamaba más Política Obrera, se llama Partido Obrero, y aparecen artículos firmados por Altamira, por Malach, también por Rafael Santos, que también es un seudónimo de Gustavo Debussy, también de origen judío, que plantean claramente que un ataque muy fuerte contra la dirigencia sionista, pero que hay que concurrir porque el atentado, en primer lugar, no es un atentado solo contra la colectividad judía, es un atentado contra el pueblo argentino en su conjunto, esta es la interpretación que dan, y que es repudiable, que incluso hacen una diferenciación, sin reivindicar lo de la embajada, pero hacen una diferenciación clara entre el ataque contra una expresión del Estado, que es la Embajada de Israel, y el ataque a una organización comunitaria. Y Malach tiene ahí una participación muy importante, delimitándose, digamos, peleándose con los otros grupos de izquierda, llamando abiertamente a participar de la movilización con el repudio al ataque a la AMIA. Bueno, voy a hacer resumen y después podemos, si hay ocasión, profundizar más. Hay algunos puntos que me parecen importantes para abordar después en mi trabajo. ¿Cuáles son las fuentes de las posiciones del PO? Algunas, como esta última que está de las redes transnacionales, he tenido ocasión de indagar bastante. Después, si alguien tiene interés, lo podemos ver. Hay un mapa de las redes transnacionales, tiene que ver con esto de la participación en la trincontinental de delegados argentinos.
que hay algunos trabajos escritos por Leonardo Senkman al respecto también. Después, bueno, ya hay cuestiones intrínsecas, digamos, de ortodoxia extrema y rasgos sectarios que repetían como un texto canónico cuestiones elaboradas por Trotsky, y es interesante que aparentemente ignoran textos tardíos de Trotsky en los cuales ya él reivindica la existencia de una nación judía. En cambio, Altamira niega abiertamente la existencia de cualquier tipo de nación judía, hebrea o de cualquier tipo, sin mucho fundamento, ya en el año 67, ¿no? Bueno, y después también está el interrogante de cuántas presiones había con esta cuestión del antisemitismo y todo sobre P.O. Finalmente, ¿cuál es la influencia y cuál es el interés de estudiar las posiciones de un grupo que en aquella época era notoriamente marginal? Primero que, si bien nunca pasó a ser un grupo mainstream de la política argentina, claramente tuvo un crecimiento muy importante justamente con el protagonismo de Altamira cuando se establecieron las PASO en Argentina y se estableció una campaña política donde fue trending topic en Twitter con un milagro por Altamira. Y con su candidatura presidencial la izquierda logró pasar el piso establecido. Entonces tuvo una influencia más grande y se convirtió en el partido más importante de la izquierda argentina. Eso hoy está discutido, habría que ver, pero sigue siendo uno de los dos más importantes. Y después la influencia también a nivel local e internacional sobre otras organizaciones. En primer lugar, a partir de esta posición se establece una presión típica en la izquierda de quién está más a la izquierda. Entonces, otro grupo trotskista, el PST, en 1973, tras la guerra de Yom Kippur, abraza la posición de la destrucción del Estado de Israel. Y se hace una autocrítica y dice, nosotros planteábamos 2 estados, no, hay que destruir. Aparte es un derrotero complicado el del morenismo, porque después en el 82, Nahuel Moreno, su líder, en una polémica interna que luego se publica, plantea que el antisemitismo de los árabes es progresivo, digamos, que también es un tema... Y después sería interesante ver las cuestiones de su influencia posterior internacional. Los dirigentes del PO plantean que la posición de la destrucción del Estado de Israel fue abrazada por la OSI, una organización francesa que en su momento tenía bastante importancia en el movimiento de izquierda francés, y que intenta armar un partido acá en Israel y en Palestina. Finalmente, con esto concluyo, me parece algo muy importante que aún no he abordado y que plantea desafíos metodológicos, pero me parece de sumo interés. Porque si uno hace el seguimiento en organizaciones hay cierta homogeneidad, pero ¿qué pasa con la influencia de otro tipo? Hernán Camarero es un historiador argentino de la izquierda, del movimiento obrero. Él plantea que la influencia de la izquierda, la importancia de la izquierda, excede por mucho a la influencia de las organizaciones en sus militantes, y hay una influencia en el campo intelectual, en el campo cultural, muchísimo más grande. Eso es muy interesante analizar, y después la circulación de militantes que dejaron de ser militantes y tomaron un rumbo muy distinto. Entonces uno tiene, bueno, por ejemplo, yo ahí puse Wermus para acordarme de los distintos hermanos Wermus, que han tenido posiciones de periodistas muy importantes. Hay Luis Fabre, es el seudónimo de Felipe Belisario Wermus, fue asesor de altísimo nivel del gobierno del PT, casado con Marta Suplicy, que fue alcaldesa de San Pablo, si no me equivoco, y fue asesor después de un presidente o candidato a presidente, no recuerdo bien, de Perú. Ricardo Darín, por dar un ejemplo, fue miembro de la Juventud del Partido de Política Obrera en aquel momento, Soledad Villamil, otra actriz. Hay una influencia cultural muy vasta que sería interesante indagar si tiene trascendencia o no. En este momento también se me viene a la cabeza Salvador Esnedra, que es un escritor de culto, ¿no? Que escribió la novela El Traductor, después tuvo una muerte trágica. Bueno, esto es básicamente lo que me parece como perspectiva para continuar la investigación, y ahí concluye.